Muy buenos días, muy buenas tardes. Les habla el pastor Salomón de la Cruz a este grupo de WhatsApp Instrucción Teológica. Y en esta ocasión voy a estar presentando la temática basado en mi libro, Las 7 dispensaciones que estamos exponiendo esta semana. Primeramente, de la frase cómo se distinguen las dispensaciones, ya en el video anterior, en los audios anteriores, explicamos lo que es el dispensacionalismo y lo que es una dispensación. Pueden consultar a esos audios para poder repasar el tema de la dispensación o administración. Bueno, hay algunos aspectos que son muy peculiares en cada dispensación de las cuales hemos presentado, que marcan desde luego la diferencia entre una y otra dispensación. Inclusive, llama la atención que hay mandamientos o aplicaciones que solo funcionan es decir, que se aplican a una dispensación particular, pero que posiblemente no tienen validez en otra. El punto de vista en la distinción de las dispensaciones no es el del hombre, sino es el punto de vista de Dios. Es Dios quien introduce las características de cada dispensación y Él es quien retiene los aspectos que se asemejan con otra y que se pueden mantener en la siguiente dispensación. Así que entre una y otra, Él es el que decide estas características continúan, estas características no continúan o quedan obsoletos. Es Él al final quien lo decide. Como la característica principal de una dispensación, no se les olvide, es el orden gubernamental, es decir, administrativo. En otras palabras, la responsabilidad que Dios revela en cada dispensación. Eso es lo más importante. Esa responsabilidad que es una prueba en sí misma, desde luego, en la cual la mayoría de los hombres fracasan. Y de hecho, en cada dispensación podemos ver el fracaso humano. Entonces, inmediatamente a ese fracaso le sigue el juicio. Así, llevando este formato, nos damos cuenta que cuando se le entrega al hombre una responsabilidad, falla esa responsabilidad, entonces le viene un juicio, se concluye o llega el final de esa administración y se introduce otra nueva oportunidad o nueva dispensación. De esa manera sería fácil distinguir las dispensaciones. Miren, las diferentes características que son claramente perceptibles en una dispensación y en la otra son las siguientes. Primeramente, un cambio en la relación gubernamental de Dios para con el hombre. Eso se da, ¿por qué razón? Por el fracaso anterior y el juicio que se ha dado. Entonces, cuando se da un cambio en la relación gubernamental de Dios para con el hombre, comienza otra dispensación. Y entonces es interesante también que inmediatamente se introduce un cambio resultante en la responsabilidad para con el hombre, es decir, se le entrega otra administración. Y tercero, hay una revelación necesaria que va a corresponder para que se pueda efectuar el cambio, porque si Dios no da los parámetros en una revelación, entonces el hombre no sabría qué administración y en qué consisten los parámetros para esa nueva administración. Entonces, son tres cosas que cuando se introduce una nueva dispensación, se da un cambio gubernamental, se da un cambio resultante en la responsabilidad del hombre y se da una nueva revelación. Y cuando hablamos nueva revelación, es decir, que se va ampliando la revelación, está avanzando la cuestión de la revelación. Luego, estudiamos también las características normales que aparecen en cada dispensación. Y esas características son por lo menos, yo encuentro 4, que al estudiar y hacer un análisis, al hacer una radiografía de todas las dispensaciones, aparecen por lo menos 4 cosas. Número 1, prueba. Número 2, fracaso. Número 3, juicio. Y número 4, gracia. Todas esas cosas aparecen dentro de una dispensación. Por ejemplo, prueba. Hay una prueba de parte de Dios al hombre para que se ajuste a su responsabilidad. Segundo, hay un fracaso de parte del hombre para con Dios en la esfera de la administración gubernamental y en la esfera de salvación, que son 2 cosas que allí se presentan, lo gubernamental y en la esfera de la salvación. 3, un juicio de parte de Dios al hombre de una manera culminante que al final acaba con un fracaso culminante. Entonces es importante entenderlo porque cuando ya se enjuicia esa falta de responsabilidad, se nota el fracaso del hombre. Pero en medio de eso, lo cuarto que aparece es la gracia.
aún en medio del juicio de parte de Dios para con el hombre, hay la gracia que está presente. Entonces, el carácter global y progresivo de distintas dispensaciones prohíben que cada una de estas cuatro cosas que hemos mencionado, se entremezclen o se confundan. Incluso cada dispensación tiene su particularidad característica. No puede confundirse una dispensación con otra porque hay características que son propias de cada dispensación. Lo que además, otra cosa interesante, que son cronológicamente sucesivas y eso hace que se distingan cada una de las dispensaciones. Aunque haya semejanzas en una y otra dispensación, eso no constituye igualdad en cuanto a las dispensaciones. Muy bien, entonces estamos hablando de las dispensaciones, sus características y ahora, ¿cuántas dispensaciones hay en la Biblia? Bueno, el número de dispensaciones, desde luego que va a variar de acuerdo a las distintas estructuras. Ahora llama la atención porque algunos remontan la historia del dispensacionalismo hacia John Darby. Incluso relacionan la Biblia Scofield con la estructura de Darby. Sin embargo, parece ser que la estructura de John Darby no es la que influyó en el concepto de la estructura de la Biblia Scofield, sino que aquí estamos hablando de otras estructuras que son anteriores, incluso porque hay diferentes estructuras que se han propuesto para el tema de la dispensación. Y eso es interesante porque cuando tú estudias las diversas estructuras que se han propuesto de las dispensaciones, te das cuenta que no hay solamente una estructura y que incluso antes de John Darby se habían propuesto otras estructuras que van incluso desde, podremos hablar incluso la estructura que no solamente que presenta Darby, ¿verdad? Sino que anterior a Darby encontramos, por ejemplo, a John Edwards. John Edwards presenta una estructura en su libro que se llama Una historia completa o un bosquejo de todas las dispensaciones, y él presenta tres dispensaciones que son la inocencia, el pecado y la reconciliación. De allá subdivide cada uno de ellos, pero también hay otros sistemas, como por ejemplo el sistema de Pierre Poiret. Pierre Poiret, por ejemplo, que él es un filósofo francés de 1646 a 1719, él presenta en su libro Economías Divinas, llama la atención, es un libro de 6 tomos, en 1713 lo expone, y parece ser que está un poquito más con el tema de la Biblia Scofield, que imagínense de que es muchísimo tiempo antes de Darby. Estamos hablando que él presenta, por ejemplo, justamente 7. Va la infancia, que es hasta el diluvio, la niñez hasta el Moisés, la adolescencia hasta los profetas, la juventud hasta la venida de Cristo, la madurez, algo poco después, la vejez en el tiempo de decadencia de los hombres y la renovación de todas las cosas que él llama el milenio. Entonces, encontramos que no es la única estructura, ¿verdad? Porque hay otras estructuras que han estado presentes. De hecho, si se puede ir más anterior, incluso hasta Justino Mártir, él habla de, en algunas citas, aunque él no divide, recuerden que todavía no está haciendo las dispensaciones, pero sí presenta notas que nos llaman la atención porque él habla desde que Enoc, Noé, con sus hijos y todos otros en circunstancias similares, quienes ni fueron circuncidados ni guardaron el sábado, agradaron a Dios. Son citas que él presenta y menciona tiempos específicos. Por ejemplo, él en esa cita dice: Dios requirió que por medio de otros líderes y por medio de la introducción de la ley, después de un tiempo de muchas generaciones, que aquellos que vivieron entre los tiempos de Abraham y Moisés fuesen justificados por la circuncisión y otras órdenes. Interesante porque menciona esa temática. O Ireneo, que también hace mención de esta manera en su cita. Él dice de esta manera, escribió del por qué hay solamente 4 evangelios, y dice: el evangelio que es cuadriforme, como lo es también el
curso seguido por el Señor. Por esta razón, ha habido 4 pactos principales dados en la raza. Uno antes del diluvio bajo Adán, segundo después del diluvio bajo Noé, el tercero el de la ley bajo Moisés, y el cuarto es el que recuerda al hombre y abarca todas las cosas en sí mismas por medio del Evangelio. Entonces, vean cómo está poniendo eso. Incluso si hablas de Clemente, Clemente en 150-220, él veía 3 dispensaciones, la patriarcal de Adán, Noé y Abraham, como también él entendía la mosaica. Entonces encontramos allá algunos de los conceptos interesantes, ¿verdad? ¿Esto qué significa? Que el número de las dispensaciones varía de acuerdo a las distintas estructuras dispensacionales y sus nombres son de poca importancia. La diferencia de opinión en cuanto al número de dispensaciones no se debe a una deficiencia en la estructura dispensacional o a una incongruencia, sino a la falta de detalle en la revelación de los periodos tempranos de la historia. A la conclusión que la mayoría de los buenos estudiantes llega es que básicamente existen 7 dispensaciones. Por lo tanto, debemos entender que la división en 7 dispensaciones no es revelada ni autoritativa, pero es un plan de estudio muy útil. Es en ese contexto que debemos entenderlo. En este estudio que vamos a tener, vemos cómo Dios en diferentes ocasiones ha tratado con el hombre en diferentes maneras, conforme a la necesidad del caso, pero siempre con un buen fin. Entonces, las dispensaciones, ¿qué son? Son el orden o el método establecido que rige la historia temporal. Es una de las razones por la que en la eternidad no existirán dispensaciones. Como cada periodo de tiempo tiene una dispensación, en las siguientes exposiciones vamos a estudiar estas según el orden histórico y cronológico, como se van cumpliendo sucesivamente. Entonces, pues vamos a entrar en unos momentos más al estudio de las primeras 3 dispensaciones. Les saluda el pastor Salomón de la Cruz. Estoy haciendo la presentación de mis libros 7 dispensaciones. Hemos dado una previa introducción a lo que es el dispensacionalismo y en el anterior qué son las dispensaciones y cuántas son ellas. A lo mejor hicimos mención de algo de historia, ya que algunos pues falsamente atribuyen la derivación del sistema dispensacional que la Biblia Scofield lo toma de Darby. Sin embargo, cuando se hace una comparación, parece ser que la Biblia Scofield no toma de Darby, sino parece más al sistema de Isaac Watts de 1674 a 1748, que por cierto, himnólogo y teólogo, realiza sobre el tema de las dispensaciones, porque él habla de un libro que titula La armonía de todas las religiones que Dios prescribió a los hombres y todas sus dispensaciones hacia ellos. Es interesante porque en ese libro él va describiendo prácticamente 6 dispensaciones, solamente no pone la de la dispensación del milenio, pero todas las otras dispensaciones sí las va acomodando. Incluso la expresión que él dice en ese mismo libro que cita, dice: las dispensaciones públicas de Dios hacia el hombre son aquellas sabias y santas constituciones de su voluntad y su gobierno reveladas o de alguna manera manifestadas en los diferentes periodos sucesivos o edades del mundo, en las que están sostenidas las responsabilidades que Él espera de los hombres y las bendiciones que promete o que les anima a esperar de Él. Entonces es interesante porque luego hace un bosquejo de todas las distintas, que le llama edades sucesivas del mundo, y presenta 6, la dispensación de la inocencia o la religión de Adán al principio. 2, la dispensación adámica del pacto de la gracia o la religión de Adán después de la caída. 3, la dispensación noética o la religión de Noé. La dispensación abrámica. 4, o la religión de Abraham. 5, la dispensación mosaica o la religión judía. Y 6, la dispensación cristiana. Así lo maneja. La única que le falta es la del reino, y ya se parecería totalmente al de Scofield. Entonces, interesante, ¿verdad? No es el tema en este momento, ¿verdad? Pero bueno, lo que yo quiero hacer es ya mencionar las primeras dispensaciones, llevando también desde luego este bosquejo, comenzando con la misma, la dispensación de la inocencia, o se le conoce también como la dispensación de la libertad.
El tiempo que abarca esa dispensación es desde la creación del hombre en el huerto hasta su expulsión del huerto. O sea, tardó a lo mejor menos de 130 años por lo menos, ¿no? Génesis 5:3. Tal vez menos porque Caín o Abel, Set nace tiempo después de la caída, y realmente lo tiene Adán en una edad pronta. Las citas bíblicas que abarca todo ese periodo, desde Génesis capítulo 1, versículo 28 hasta el 3:24, todo ese es el periodo que abarca. Y el personaje principal de esa dispensación como administrador es Adán. ¿Qué es la prueba o responsabilidad, cosa que se le da a administrar? Bueno, a través de su inocencia, que es prácticamente la santidad que allá está recibiendo de parte de Dios, santidad, perfección y pureza, con la que podía comunicarse con Dios y cumplir como un mayordomo. Él totalmente, porque no era esclavo del pecado, él podía cumplir en su totalidad con cualquier tipo de prescripción que Dios le diera. El hombre debía incluso de ser fructífero, dominar o gobernar la tierra, dominar sobre los animales, cuidar del huerto y no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, que era la única excepción o prueba que tenía en ese momento, prueba de su fidelidad, de su lealtad o de su santidad. Sin embargo, cayó en fracaso. Como vimos, cada dispensación tiene un círculo vicioso que incluye el fracaso. El fracaso, el hombre, porque él cayó en la tentación, que fue la desobediencia a la voz de Dios. Eso es importante que lo sepamos, que fue la desobediencia. Falló como mayordomo de Dios en el huerto. No supo administrar su inocencia, y eso es algo muy importante, que se le da una cosa para administrar. ¿Qué se le dio para administrar? Su inocencia. Y tenía todo el potencial para administrar su inocencia, porque no había pecado, y cayó. Y eso lo va a llevar a un juicio, es decir, a la muerte espiritual, que es el conocimiento en la experiencia del pecado, que se iba a desembocar y que se iba a reflejar en el miedo hacia Dios, la pérdida del compañerismo con sus seres queridos incluso y con Dios, la expulsión del huerto y toda la gama de maldiciones que con ello se incluye. Sin embargo, en ese periodo también, o en esa época, en esa dispensación, al final hubo una gracia. ¿Por qué? Porque les impidió el acceso al árbol de la vida. Y en medio de ese juicio es gracia eso, claro que sí, porque a través de ello no les iba a permitir vivir eternamente en su pecado, sino que les iba a dar la oportunidad de poder ser salvos. Les prometió un redentor también en ese periodo, les promete el redentor, la simiente de la mujer. Y hizo una provisión inmediata para la aceptación de Adán y Eva, que fue la muerte de un cordero con el que tuvo que sacrificarlo para darle las pieles de esos animales, y así vemos ejemplificado la expiación que posteriormente se iba a dar. En ese periodo encontramos varios sucesos históricos que se encuentran en la dispensación, que son los siguientes. Primeramente, la creación de Adán. Luego Adán es expulsado del huerto. Luego Adán recibe su mayordomía, pone nombre a los animales. Luego de eso, Eva fue creada después. Adán se enamora de Eva. Adán y Eva se casan. Adán y Eva caen en pecado. Adán y Eva se enfrentan a Dios. Dios pronuncia una sentencia sobre la serpiente, sobre la mujer y sobre el hombre. Luego Dios vistió al hombre y lo sacó del huerto. Todo ese proceso se da en la dispensación de la inocencia. ¿Hay algún tipo? Sí, el tipo que podemos encontrar. Adán es tipo de Cristo, que es considerado el postrer, y aquí es interesante que se usa el postrer Adán, no en el sentido del segundo Adán, porque no es el segundo Adán, sino el postrer Adán. Eva también es tipificada, la esposa de Adán, como tipo de la iglesia de Cristo. En el libro de Efesios ya lo interpreta. Y las túnicas de pieles como un tipo del cubrimiento del pecador con la justicia de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En este segundo audio voy a presentar la dispensación de la conciencia. Hemos visto cómo el hombre fracasa en la administración de la inocencia.
o de la libertad, porque sí era verdaderamente libertad, era libre por completo el hombre porque no estaba esclavo de ningún pecado. Pero ahora, después de haber pecado, de nuevo Dios le pone en sus manos la administración de otro elemento, que es la conciencia. ¿Cuál es el tiempo que abarca todo este periodo de administración? Es desde la expulsión del huerto del Edén, del hombre, hasta el diluvio. Y el diluvio fue prácticamente, según la cronología bíblica, como está en 1656, después de la creación de Adán. Así lo presenta, aunque hay discusión sobre el tema de la cuestión de fechas con respecto a lo que es no el diluvio, sino en general todo lo que son las genealogías. Algunos piensan que cuando dice hijo de, no necesariamente tiene que ser su hijo directo, sino que puede ser su abuelo, su bisabuelo, y es parte de su sangre o de su descendencia. Y que no menciona, que no es completa, ¿no? Además, ¿qué personaje es el principal? Al igual que en la inocencia o la libertad, es Adán, el principal personaje de la conciencia. ¿Y qué es esa prueba o responsabilidad, esa cosa que tenía que administrar? Miren, aunque no se revela un código detallado de moral dado al hombre, pero siendo que a pesar de la caída, seguía teniendo su libre voluntad entre escoger el bien o el mal, podemos decir que se le exigía que viviera o que se administrara de acuerdo a su conciencia que ahora le fue añadida y guardara el conocimiento de Dios a medida que le fuera dado, o sea, en su entendimiento, ya que sería responsable ante Dios por su elección y su conducta. Cuando decimos conciencia, eso es importante aclararlo, no significa que antes de caer el hombre no tenía conciencia. Lo que estamos diciendo es solo significa que no había ley. Es decir, cuando hablamos de conciencia lo contrastamos con el tema de la ley. Era la conciencia la manera principal en el que el hombre debía administrar su vida, y la obediencia dictada desde su conciencia era su responsabilidad esencial. Prácticamente venía a ser la ley escrita en su interior quien le dictaba lo bueno y lo malo también. Ahora, en todo esto hubo un fracaso. Sí, la conciencia pudo convencerlos, pero no les podía dar la victoria. Y eso es interesante, cómo es que la conciencia trabaja, pero que tiene las funciones mismas de la que hace la ley. El hombre no hizo caso a su conciencia, porque prácticamente le faltaba el poder para poder obedecer a la conciencia, porque la conciencia dictaminaba correctamente la ley, ¿sí? en su interior, pero ellos no tenían la fuerza para obedecerla. Y entonces hubo violencia, corrupción, diseminación de los deseos malignos, de los propósitos malignos del corazón, vida y obediencia dictada desde su conciencia era su responsabilidad esencial. Pero ¿qué es lo que pasó? Vemos en los días previos antes del diluvio cómo acabó la maldad tremenda. Y eso desde luego iba a desembocar, al ser violada, desobedecida la cosa que les dio a administrar, que es la conciencia, desde luego iba a desembocar en un juicio. Y ese juicio fue el diluvio. Sin embargo, en medio de ese juicio hubo gracia. ¿Cuál fue la gracia? ¿En qué consistió esa gracia? Bueno, la gracia consistió en dos personas, se manifiesta y ejemplifica la gracia. Primeramente, en Enoc, que es traspuesto antes del diluvio. Y en Noé, que su familia y todos los animales que fueron librados durante el diluvio. Y eso es interesante cuando decimos que fue librado durante, porque cada uno de ellos va a representar un grupo del pueblo de Dios. Muy bien. Luego encontramos algunos sucesos, principales sucesos históricos de la dispensación. Entonces, esto también es muy importante porque nos va a dar la cronología de lo que abarca. Allí en ese tiempo encontramos que nace Caín y Abel. Caín y Abel traen su ofrenda. Caín mata a Abel. Jehová trata con Caín. Caín forma una civilización de hombres impíos. Set forma una civilización de hijos de Dios piadosos.
Los hijos de Dios se mezclan con las hijas de los hombres. Noé halla gracia, Noé construye el arca y Dios manda el diluvio. Ahora, ¿qué tipos encontramos en esa dispensación? Bueno, encontramos por lo menos aquí el sacrificio de Abel, que está tipificando el sacrificio del Cordero de Dios, según así lo entendemos. La traslación de Enoc antes del diluvio tipifica la traslación de los santos vivos antes de la gran tribulación. La preservación de Noé y su familia tipifica la nación de Israel preservada en la tierra durante la gran tribulación, como dice Jeremías 37. El arca de Noé tipifica a Cristo como refugio del juicio de Dios. Y eso es algo que tiene respaldo en la Biblia, por lo menos en Hebreos 11:7, 1 Pedro 3:20 al 21. La tercera dispensación que podemos nosotros estudiar es la dispensación del gobierno civil. Prácticamente lo que estamos haciendo es dar un resumen de todas estas dispensaciones porque podamos tener el espacio para poder prácticamente ir analizándolo. La dispensación del gobierno civil sigue a la dispensación de la conciencia que fue violada. Entonces, inmediatamente después de la dispensación de la conciencia violada, Dios de nuevo muestra su gracia al introducir otro periodo de tiempo que es la dispensación del gobierno civil. Y el tiempo que abarca es desde el pacto con Noé hasta la confusión de lenguas en Babel. Es decir, desde la dispersión, porque recuerden que la dispersión ocurre entre los años 2289 y 2060 a.C., o sea, en el periodo de 10 a 330 después del diluvio, porque eso es lo que Génesis 10:25 dice cuando dice que en días de Pelec fue dividida la tierra. Y eso abarca dos aspectos, ¿verdad? La división geográfica y también la división de lenguas. Duró más o menos este periodo aproximadamente unos 420 años. Eso es lo que duró este periodo de la dispensación del gobierno civil. Y encontramos toda esa historia en Génesis 8, al 20 al 11, 19. Miren, el personaje principal de aquí es Noé. Él es el mediador, él es la persona que se le entrega la cosa a administrar y se le da una prueba o responsabilidad. El hombre debía administrar a otros la justicia. Y eso es interesante porque la administración del gobierno civil que se le pone en las manos del hombre, ahora se constituye en un elemento interesante. ¿Por qué? Porque el hombre había probado que en su inocencia no pudo cumplirle a Dios. Y ahora cuando Dios le da la conciencia para que se administre, también fracasó. Ahora la misericordia de Dios es más amplia y pone a algún personaje al frente para que los ayude a dirigirlos comunitariamente. Por eso es que surge la administración del gobierno civil y se establecen ciertas normas, ciertas leyes para que puedan proceder comunitariamente. Aquí hay una responsabilidad social que se pone en las manos del hombre que de hecho fue ampliándose. Esto llegó a una ampliación más allá de su propia conciencia. Ahora podía tener la oportunidad, Dios le da la oportunidad de administrar eso a otros para que se vaya frenando las injusticias y el hombre pueda vivir conforme al modelo de Dios. Sin embargo, esto redundó de nuevo por el pecado, no porque haya sido mal la idea y el proyecto, sino que fracasó debido al pecado. La falta de un gobierno justo apareció cuando Noé se embriagó. Y eso está reflejando la incapacidad para gobernar cuando no se está en los cabales. Así que hay un peligro en poner el gobierno en manos del hombre, desde luego que sí. Cuando el hombre se desvía, porque esto es un asunto de integridad, esto es un asunto de lucidez, y esto precisamente iba a desembocar en un fracaso. Sus descendientes no quisieron sujetarse incluso a ese gobierno. Por un lado, el gobernante falló. Por otro lado, los gobernados también fallaron. Incluso lo vemos en la rebelión del mismo Nimrod, de su propio bisabuelo.
Noé. Entonces vemos que él no quiso ser gobernado, al contrario de establecer un imperio. Vinieron como ellos vivieron, como ellos quisieron, cometiendo muchas injusticias. Y al no obedecer el mandato de esparcirse por toda la tierra, vemos cómo el gobierno o la administración de la justicia en manos del hombre fracasó, porque lo que ellos quisieron hacer no es poblar todo el mundo para que en cada una de las casas pueda haber un gobierno que se ejecute justamente, sino concentrarlos en un grupo solamente, guiados por un líder, por un déspota, por un Nimrod. Y esto desde luego iba a desembocar en un fracaso, lo cual finalmente, al ver Dios todo lo que se estaba haciendo, al mirar cómo este despotismo estaba poniéndole los pies sobre los demás seres creados a su semejanza, entonces él envió un juicio que fue la confusión de lenguas, porque no estaba a favor de la creación de un reino humano bestial. Y entonces la confusión de lengua y la dispensación prácticamente, que aquí es la dispensación del gobierno, termina con la dispersión de la humanidad. Eso es importante que lo sepamos, porque de esta manera vemos cómo Dios enjuicia todas esas acciones que el hombre prácticamente realizó. Pero en medio de todo hubo gracia. ¿Cuál fue esa gracia? La gracia es o consistió en que no los destruyó, no destruyó a las naciones, como lo hizo con el diluvio, cuando mandó ese juicio, porque era uno de los juicios más drásticos, sino que comienza a tratar con una nación escogida, que es Israel, y elige a un personaje que iba a ser el padre de 3 religiones monoteístas, que es Abraham como personaje principal de otro, de otro espacio, de otra dispensación. Encontramos qué principales sucesos históricos en este periodo histórico, principales sucesos históricos que se dieron en esta dispensación. ¿Cuáles fueron? Primeramente, la salida del arca. 2, el sacrificio de Noé. 3, podemos ver que es el pacto de Dios con Noé. 4, la embriaguez de Noé. 5, las profecías de Noé sobre sus hijos. 6, el origen de las naciones. 7, la edificación de la ciudad y la torre de Babel. Y por último, la confusión de lenguas. Eso es lo que abarcó principales sucesos históricos de ese periodo de tiempo. ¿Y cuáles son los tipos que encontramos de esa dispensación? Los tipos son prácticamente 2. Nimrod es un tipo del anticristo y Babel es un tipo de su reino. Y eso es claramente entendido en las escrituras. En este cuarto audio voy a dar un resumen de la dispensación del gobierno patriarcal. Lo que prácticamente estoy haciendo es una explicación con el fin de que entendamos lo que es la dispensación, porque en muchas ocasiones tenemos la idea solamente de que se trata de un tiempo, y aunque abarca un tiempo, la dispensación en sí no es el tiempo. El gobierno patriarcal se desarrolla durante ¿cuál tiempo? ¿Cuál es el tiempo que abarca? Desde el llamamiento de Abraham hasta la esclavitud en Egipto. Y todas las citas bíblicas que ahí se mencionan, de Génesis 10:10 hasta el Éxodo 18:27. Está mencionado también en Hebreos 6:15. El personaje principal de este tiempo, que es el llamado la dispensación de la promesa o del gobierno patriarcal, prácticamente es Abraham. ¿Cuál es la prueba y responsabilidad que se le da al hombre en ese tiempo? Miren, a través de creer, porque es interesante que ahí entra la fe en acción, porque a través de la fe y servicio a Dios, que son las obras, él alcanzaría la promesa de la tierra y sería bendición a las naciones. Además, toda su descendencia debía de estar en la tierra y no fuera de ella, para poder recibir también todas las promesas, porque así lo dice Hebreos 11:8-9. ¿Cuál fue el fracaso en esa dispensación? ¿En qué consistió ese fracaso?
Miren, si los hijos de Israel hubieran tenido la fe en Abraham, o la fe de Abraham, mejor dicho, se habrían quedado en Canaán, porque ese era el mandato de Dios de que se queden en Canaán. Pero espiritualmente eran inferiores a él. Y de alguna manera podemos decir, y Dios no los dejó mucho tiempo en Egipto, porque se fueron a Egipto con el fin de que no se mezclaran con los egipcios y así se pervirtieran. Por eso Dios permitió la esclavitud en Génesis 46:3. La razón por la que lo permite es precisamente como un juicio para que ellos puedan pasar este proceso. Al no tener la misma fe, los hijos de Israel probaron que no podían administrar sus vidas mediante el tipo de gobierno que Dios le dio y no podían servir a Dios para alcanzar la promesa y ser bendición a las naciones. Ese fue el fracaso, porque ellos no se sujetaron, no supieron sujetar a ese tipo de teocracia a través de un gobierno patriarcal que consistía en resguardo de una promesa que se les había hecho. Y ellos, en lugar de seguir la misma fe de su padre, de mantenerse vagando, sí, sí, como un ejemplo, en lo que es tierra de Canaán, habitando en tiendas temporalmente. En lugar de eso, ellos quisieron irse a Egipto. Acuérdense que Egipto era una ciudad materialista completamente, porque esa es una de las cosas interesantes que ahí se están mencionando, ¿verdad? Habían, por ejemplo, si se habla de lo que es los cananeos, si se habla también de lo que es Sodoma y Gomorra, estamos hablando de las ciudades de placer, pero cuando se habla de Egipto se está hablando de una ciudad de poder, de una ciudad materialista. Y cuando se habla de Babilonia, se habla de una ciudad apóstata o de una religión falsa, de una ciudad pagana. Entonces es interesante que ellos bajan a Egipto y se quedan en Egipto en lugar de caminar en la tierra prometida como si ellos fueran prácticamente peregrinos. Así debían de caminar, pero ellos se van a Egipto. ¿Cuál fue el juicio? El juicio ellos mismos lo buscaron. Se fueron a Egipto y la esclavitud en Egipto se constituyó prácticamente en el juicio. En medio de eso, sin embargo, hay una gracia. La gracia es que Dios proveyó salvación en el proceso de liberación, matando a sus opresores, como dice Gálatas 3:15 al 29, que ahí está toda la explicación. ¿Qué sucesos históricos principales podemos encontrar en esta dispensación? Creo que se puede organizar esta dispensación hablando de los sucesos históricos, mencionando a los patriarcas. Primeramente Abraham, también Isaac y Jacob y al final José. 4 patriarcas. Con esos podemos ver toda la historia y se puede resumir así. Primero Abraham sale de Ur y llega en Aram, llega a Canaán, pasa por Siquem, Betel y Negev, desciende a Egipto, vuelve al Negev entre Betel y Jai, mora en el encinar de Manre, partió al Negev entre Cades, Barnea, al sur de Gerar, estuvo con los filisteos en Berseba, fue probado en Moría, y reside los últimos años de su vida en Berseba y Hebrón, quiere decir que en toda la tierra de Canaán, porque ellos seguían manteniéndose en esa tierra, que no pierdan de vista esa actitud de Abraham. Luego encontramos a Isaac, habitaba en el Negev, donde se encuentra con Rebeca y nacen sus hijos. Luego se encuentra con Abimelech en Gerar, luego subió a Berseba y fue sepultado en Hebrón. En el caso de Jacob, él obtiene la bendición en Berseba, es enviado por Isaac a Padán Aram. Antes de llegar a su destino pasa por Betel, llega a la tierra de Aram, huye y llega al monte de Galat, envía mensajeros a su hermano en Mahanaim, lucha en Peniel, habita en Siquem, se establece cerca de Éfrata. Y ahí encontramos el final de su vida. Luego José es vendido y llevado a Egipto, es tentado y acusado falsamente. Además, haya gracia en la cárcel. Y podemos también encontrar que después de eso interpreta sueños.
es hecho gobernador, se encuentra con sus hermanos, envía a buscar a su padre, se encuentra con su padre, vive con su padre en Egipto, sepulta a su padre y al final muere. Ahora, todos esos pasajes, todos esos están llenos de pasajes aquí en el libro, no los voy a mencionar porque nos llevaría más tiempo, pero por ejemplo encontramos algunos tipos en esa dispensación, tipos que son proféticos para esa dispensación. Melquisedec, que es un tipo de Cristo. Isaac, el hijo obediente hasta la muerte, que es un tipo de Cristo. Rebeca, tipo de la iglesia, esposa de Cristo. José es rechazado por sus hermanos, se casa con una esposa gentil, también es un tipo de Cristo. Y todos estos tipos interesantes que encontramos en esta dispensación. Y el día de mañana estaremos exponiendo la dispensación de la ley, de la gracia y del reino. Saludos.